Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos pues a la revisión. En este día vamos a tocar estrategia, pues nos tocaba abordar como un tema de cáncer de ovario, como para no hacer lo típico de la revisión, eso cuando pasen en las rotaciones de oncología lo van a hacer. Quisimos tocar como el tema de estrategias de tamizaje en población de alto riesgo de cáncer de ovario, es decir, esas pacientes que tenemos que tener en la mira para evaluar el riesgo de que nos puedan llegar a ser un cáncer de ovario. En general no hay una prueba de tamizaje para cáncer de ovario, pero hay una población especial que siempre está en manos de ginecólogos que deben tener un seguimiento diferente a la población general, y es esa población de alto riesgo. Hoy la presentación va a estar a cargo de Juliet, entonces nada, pues arranquemos y en el transcurso de la presentación, si hay preguntas o algo, nos las pueden ir haciendo sin problema. Dale, Juliet. Bueno, buenas tardes a todos, doctora, muchas gracias por la introducción. Entonces, voy a arrancar con el tema de estrategias de tamizaje de población con alto riesgo de cáncer de ovario. Esta pues presentación la hago yo en compañía con la doctora Lina Caicedo, que fue mi asesora de tema. Un segundo. Ya. Entonces, a modo de introducción, es importante pues decir de dónde se sacó la información para la revisión de este tema. Estas fueron las tres principales guías revisadas. Son las guías de la ESMO y las guías de la NCCN, la guía publicada en el 2021 y una actualización que se hizo posteriormente en el 2024, que nos hablan de cómo hacer el tamizaje en las pacientes con alto riesgo de cáncer de mama, ovario y pancreático. Pues las guías básicas de cáncer de ovario para sacar las generalidades del tema. Entonces, para poder empezar a hablar de cáncer de ovario, recordemos que hay diferentes tipos de cáncer de ovario. Dentro de estos, los epiteliales representan aproximadamente el 90% de todos los cánceres de ovario. Y ¿por qué es importante conocer acerca de esta patología y aprender a identificar cuáles son los factores de riesgo de la población en riesgo? Entonces vamos a tener que el cáncer de ovario a nivel mundial va a ocupar en incidencia el puesto número 18 en frecuencia en relación a la incidencia y en mortalidad el puesto número 14 en relación a todos los tipos de cáncer. Ya hablando de Colombia, ocupa el 9º lugar en mujeres, en donde pues en población general, en donde el principal pues va a ser el cáncer de próstata seguido del cáncer de mama. Entonces, los tumores epiteliales, como bien lo había dicho previamente, representan el 90% de todas las histologías del cáncer de ovario y estos van a dividirse en serosos, mucinosos, endometrioides, de células claras, seromucinosos y los tumores de Brenner y otros. Dentro de estos, los serosos van a ser como uno de los más importantes y como vamos a hablarlo más adelante, uno de los principales relacionados con los cánceres heredofamiliares. Entonces, los tumores serosos se van a dividir en dos grupos grandes. Unos van a ser los de alto grado y otros van a ser los de bajo grado. En general, los tumores serosos de alto grado, pues van a ser los tumores serosos, los tumores de alto grado van a ser tumores serosos de alto grado y tumores endometrioides grado 2 o grado 3. Estos tumores de alto grado van a estar caracterizados por tener asociadas mutaciones como la mutación del gen P53 y las mutaciones BRCA1 y BRCA2. Es muy importante aclarar en relación a este tipo de tumores que son usualmente de mal pronóstico, de crecimiento rápido y altamente agresivos, pero afortunadamente, pese a esto, son muy quimiosensibles, mientras que los tumores en general de bajo grado van a estar representados por los tumores serosos de bajo grado, endometrioides grado 1, los tumores mucinosos, los tumores de Brenner y los tumores de células claras. Van a estar asociados con mutaciones que ya les vamos a ver más adelante, como las KRAS, los PTEN, las mutaciones como del ERB2, los BRAF, los PIK3CA y los ARID1A. Estos van a ser usualmente confinados unilaterales, genéticamente muy estables, pero tienen una característica, digamos, en contra, que es que son muy quimiosensibles. En relación a los tumores de alto grado,
particularmente con los tumores serosos de alto grado, es importante decir que la teoría es que ellos provienen de la trompa de falopio, entonces no se nos puede olvidar como esa etiología en general, porque más adelante me van a hablar, me van a escuchar hablar de tumores tubo-ováricos en relación a esa fisiopatología. Y estos van a provenir de los STICs, que son básicamente carcinomas in situ de la trompa de origen seroso, que van a poder ser identificados en las pacientes que van a ser llevadas a salpingoforectomía reductora de riesgo por cualquiera de las mutaciones que vamos a hablar más adelante, hasta en un 5 a 8%. Entonces, acá es importante hablar de los síndromes hereditarios de alto riesgo de mama y de páncreas, que son como el grupo grande, recordando que estos van a incluir también los de ovario y pues ahí están los tubováricos. Entonces, para la definición, lo más importante es que van a ser pacientes que van a tener una carga muy importante de antecedentes familiares en relación a cualquiera de los tipos de cáncer previamente mencionados, y que cuando uno coge esas pacientes con esa carga familiar importante, aproximadamente el 12% de las pacientes van a tener una mutación en cualquiera de los genes que vamos a mencionar. Esas variantes patogénicas germinales, que aquí es muy importante diferenciar en qué es una variante, digamos, una mutación genética y otra que es una mutación somática. Entonces, las mutaciones somáticas son mutaciones propias de los tumores, ¿sí? Del tejido. Mientras que las mutaciones germinales son aquellas asociadas pues a los patrones hereditarios, es decir, que vendrían siendo los responsables en este caso de la carga importante de riesgo en estas pacientes. Se van a dividir estas variantes patogénicas en variantes de alto riesgo, que son todas aquellas que aumenten el riesgo de cáncer más de 4 veces de la población general, y de bajo riesgo cuando lo aumentan de 2 a 4 veces. En general, los dos pues, tipos de cáncer más importantes en los cánceres heredofamiliares de todo este conjunto de tipos de cáncer van a ser el cáncer de mama, que va a representar aproximadamente el 6%, y el cáncer de ovario en un 15%. Y aquí es muy importante decir que hay poblaciones que tienen una carga muy importante en este patrón heredofamiliar, en donde, por ejemplo, los judíos tienen pues una representación importante, así como las personas que viven en Islandia, recordando pues que en poblaciones tan pequeñas es más fácil que dos personas con una mutación coincidan, y también las pacientes con BRCA2, que pueden representar hasta 1 de cada 125 a 140 personas en esta población de Islandia. Esta es una tablita muy chévere de la ESMO que nos resume básicamente las variantes patogénicas más comúnmente asociadas a cáncer heredofamiliar de ovario y de páncreas, y van a estar divididos entonces en cuáles aumentan el riesgo de cáncer de mama, cuáles aumentan el riesgo de cáncer tubovárico, el riesgo de cáncer pancreático, de colon y otros tipos de cáncer. Entonces, en primer lugar, pues vamos a tener las mutaciones BRCA1 y BRCA2, que como ven tienen una carga muy importante, no solamente a nivel del cáncer tubovárico, sino también a nivel del cáncer de mama. Luego nos mencionan importantemente otros tipos de cáncer, como por ejemplo las mutaciones relacionadas con variantes patogénicas en ATM, también las variantes patogénicas asociadas a PALB2 y el RAT51C y el RAT51D. Y acá, pues recordemos también tenemos el P53, que pese a que aquí en la tablita de la ESMO no lo relacionan con un porcentaje asociado a cáncer tubovárico, vamos a verlo más adelante, se incluyen en las guías de la NCCN como importantemente relacionados con este tipo de cáncer. Entonces, ¿qué pacientes deberíamos tamizar en relación a ese factor germinal o hereditario? Entonces, lo primero son pacientes que tengan cualquier familiar en donde se haya identificado una variante patogénica asociada a cualquier susceptibilidad o riesgo de cáncer. Lo segundo es que una paciente que, digamos, no tenga el criterio de tener un familiar o que haya sido testeada para un único gen previamente por algún hallazgo,
haya salido negativa ese tamizaje, pero que nosotros pensemos hacer como una búsqueda de multigenes en relación a ese tipo de cáncer heredofamiliar. Que entonces aquí tenemos que los que van a incluir ese tamizaje van a ser los BRCA1, los BRCA2, los CDH1, el PAL-B, el PTEN y el P53. Y más adelante, digamos que vamos a ir especificando estos genes. En los pacientes que tengan cáncer de ovario epitelial, bien sea nuevamente peritoneal o tuárico, que sea de este origen o se relacione con este cáncer, todas las pacientes con cáncer de ovario epitelial deberían ser tamizadas. La otra cosa en relación a esto es que las pacientes que sean identificadas con una mutación dentro, digamos, de la evaluación del tumor, es decir, que no sean mutaciones germinales, sino somáticas, también deberían ser aquellas que son relacionadas con la alteración en la línea germinal, deberían ser también llevadas a tamización. Todas las pacientes que cumplan criterios para síndrome de Li-Fraumeni, que ya vamos a hablarlo, o síndrome de Cowden. También aquellas pacientes que tengan una historia familiar de cáncer en donde, digamos, que no tengan una línea de primero o segundo grado familiar relacionado con estas patologías, pero que digamos que la búsqueda de estas mutaciones vaya a hacer algún cambio en la toma de decisiones en relación a su tipo específico de cáncer. En las pacientes que o afectadas o inafectadas, en donde digamos que no cumplan criterios de probabilidades de más del 5% para mutación de BRCA1 o BRCA2, pero que nosotros les hagamos un tamizaje con algunas herramientas que vamos a tener, como por ejemplo la calculadora de evaluación de riesgo de Tirer-Cruzic, que nos ayuda a establecer, por ejemplo, pacientes con antecedentes familiares, el riesgo que van a tener, o en población general el riesgo que tienen de estos, y la calculadora de BRCA Pro, que también nos ayuda a establecer un riesgo basal en la población general. Y aquellos pacientes que también hayan sido que tengan cáncer o no tengan cáncer y que cumplan criterios de algún riesgo de más de 2.5 a 5% de la probabilidad de cualquier variante patogénica en estas herramientas que tenemos para el cálculo del riesgo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es, bueno, listo, digamos que yo sospecho porque tengo una paciente con cáncer de ovario que podría tener riesgo, la paciente viene a mi consulta y me dice que su mamá o su tía o algún familiar ha sido identificado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, asesorarla antes de la prueba, decirle claramente qué implicaciones podría tener, digamos, en relación a la toma de la prueba y demás, pero nos hacen mucho énfasis en la consejería post-prueba en relación a, pues primero si tenemos una enfermedad o no confirmada asociada a la mutación, si es una variante patogénica o que es probablemente patogénica, y siempre pues hablarles a las pacientes que ellas van a tener una alta probabilidad de ser portadoras en caso de que en el momento no tengan una enfermedad activa secundaria a esta mutación, pero pues saber que así como son portadoras, también pues son, digamos que tienen el riesgo de heredar este tipo de mutación. Hablar de la mastectomía reductora de riesgo, de la salpingoforectomía reductora de riesgo, tiene muchas implicancias, porque estas son como cosas muy concebidas a nivel cultural como importantemente relacionadas con el ser mujer. Entonces van a haber muchos aspectos sociales alrededor, aspectos psicológicos y aspectos en relación a la calidad de vida, porque no se nos puede olvidar pues los síntomas secundarios a la salpingoforectomía, que van a ser pacientes que van a quedar con síntomas de menopausia y con todos los riesgos que esto conlleva. Entonces vamos a hacer el análisis de dos de las principales variantes patogénicas que vamos a encontrar. Una de estas son las mutaciones BRCA1 y BRCA2. Y pues vamos a hacerlo con un caso clínico general. Este va a ser un caso de una paciente de 33 años que no ha tenido paridad y que consulta porque en su resultado de test genético que se le hacen porque su mamá tiene una mutación BRCA1, pues también ella tiene una variante patogénica en relación al BRCA1. En este momento la paciente está planificando con anticonceptivos orales y pues nos pregunta si puede seguirla utilizando y que pues todavía ella tiene deseo de maternidad, entonces que cómo vamos a hacer el abordaje en esta paciente. Entonces, lo primero es qué recomendaciones debemos darle. Lo segundo es si
la paciente a los 35 años por su deseo académico, sus ambiciones, digamos, personales, no ha cumplido su deseo reproductivo, ¿cómo podríamos hacer el seguimiento? Y lo tercero es si puede continuar con los anticonceptivos orales. Entonces, las mutaciones BRCA1 y BRCA2, los genes responsables de estos van a estar el BRCA1 ubicado en el cromosoma 17 y el gen BRCA2 en el cromosoma 13. Es importante decir que van a ser genes importantes a nivel de la supresión tumoral y se encargan sobre todo de la regulación del ciclo celular y el reparo de los daños, sobre todo en el ADN. Y eso va a ser a partir de la reparación homóloga. Entonces, vamos a tener mecanismos de reparación del ADN de una hebra y de dos hebras. Nosotros por ahora vamos a hablar de lo que es la reparación cuando nosotros tenemos una reparación a partir de doble cadena o una ruptura de doble cadena. Entonces podemos hacerlo a través de los extremos homólogos o de la recombinación homóloga, que básicamente es, si yo tengo un cromosoma igual al otro y uno de esos cromosomas tiene un daño, yo voy a usar el otro cromosoma que es igual para reparar ese daño que sufrió el ADN. ¿Qué pasa en las pacientes con mutaciones BRCA1 y BRCA2? Que es esta reparación o esta recombinación homóloga no va a estar adecuada, porque estos dos genes son importantes en relación a este tipo de reparación. Entonces, estas pacientes van a tener pues este tipo de alteración en la reparación del ADN con un patrón autosómico dominante que les va a conferir riesgo sobre todo para cáncer de mama, cáncer de páncreas, cáncer de ovario y cáncer de próstata en el caso de los hombres que también pueden ser portadores. En relación con el cáncer de mama, pues del 41, más o menos aumenta del 41 al 90% el riesgo de cáncer de mama. Siempre, obviamente, el riesgo cuando hay un cáncer unilateral va a estar aumentado en el otro seno. El riesgo se va a medir en riesgo acumulado hacia los 80 años. Para las pacientes con mutación BRCA1 va a ser del 72% y pacientes con mutación BRCA2 del 69%. Siempre recordando que la mutación BRCA2 tiene peores pronósticos y usualmente los tumores van a ser triple negativos. En relación con el cáncer de ovario, los principales tipos de tumores que van a generarse en estas pacientes van a ser adenocarcinomas serosos de alto grado, pues en relación a el cáncer de ovario, trompas de falopio y peritoneo. Para las pacientes de BRCA1 vamos a tener un riesgo de enfermedad invasiva del 3.8 al 14.5%, con un riesgo acumulado hasta los 70 años o hacia los 70 años del 48.3%. Y las pacientes con BRCA2, un riesgo acumulado hacia los 70 años del 20%, con riesgo de enfermedad invasiva de un 4.2 a un 5.7%. Digamos que estos dos genes tienen patrones de aparición diferentes. El BRCA2 puede presentarse 8 a 10 años más tardío, con una incidencia aproximada de mayor incidencia hacia los 60 y los 69 años, y tiene una característica y es que suelen responder estas pacientes mejor a la quimioterapia y tener mejor supervivencia. Entonces, esto es importante en el momento de el tratamiento, que era una de las cosas que yo les mencionaba, que por qué se tamizaban las pacientes. El cáncer de páncreas, pues digamos que aquí lo que les hablaba de la ascendencia judía es muy importante. La mortalidad en las pacientes con BRCA1 llega hasta el 11%, con BRCA2 hasta el 17%, y aquí también nuevamente el BRCA2 suele tener un mejor pronóstico, y se han identificado otros tipos de cáncer con los cuales, digamos, hay relación con estos genes. Uno es el cáncer de endometrio, pero digamos que esto está muy entre comillas. Hay muchos estudios que hablan de que per se la mutación confiere el riesgo, pese que hay otros estudios que hablan que es por el uso de tamoxifeno que van a tener pues que usar estas pacientes cuando tengan cáncer, digamos, de ovario. Y en las pacientes con ascendencia judía, sí hay, de seno, perdón, y en las pacientes con ascendencia judía sí hay un riesgo de 3.98 veces más de tener cáncer endometrial en las pacientes con este tipo de mutación. También va a haber un aumento en el riesgo de leucemia y riesgo de cáncer gástrico. Entonces, particularmente en relación a la mastectomía reductora de riesgo, siempre deben ser mastectomías que preserven el pezón
hay que ser muy cuidadosos con este tema porque no es solamente retirar las mamas porque sí, hay síntomas secundarios, también obviamente la ansiedad que le produce a los pacientes y requiere que se haga una valoración multidisciplinaria previa y hablar de las opciones de reconstrucción. En las pacientes que no quieran hacerse mastectomía reductora de riesgo, entonces a los 18 años empezamos con el autoexamen de mama. Entre los 25 y los 29 años debe hacerse examen clínico cada 6 a 12 meses y resonancia magnética mamaria anual o mamografía anual, recordando que igual la radiación de la mamografía pues se ha identificado con de pronto el aumento del riesgo de cáncer de mama. Entonces ahí como que lo dejan por eso el uno o el otro entre esta población. Ya entre los 30 y los 75 años tiene que hacerse conjunto con el examen clínico y en los pacientes mayores de 75 años ellos hablan mucho de que miremos cuál es el estimado de cáncer de vida en esta población. Para la salpingoforectomía reductora de riesgo, que es lo que nosotros digamos como que nos compete en este caso, vamos a estar recordando que el carcinoma intraepitelial de las trompas de falopio van a ser los precursores de una gran proporción de cáncer de ovario y que hay estudios que hablan que las pacientes que son llevadas a este tipo de procedimientos pueden tener una neoplasia que esté oculta entre un 4.5 a 9%. Hay una reducción de riesgo identificada, entonces, en las mujeres menores de 40 años de 1.5% y aumenta esta reducción en pacientes entre 40 a 49 años. Y la reducción de la mortalidad, entonces, se identificó en las pacientes BRCA1, a todas las pacientes disminuía la mortalidad y en las pacientes con mutaciones BRCA2 solamente entre los 41 y los 60 años. Además, retirar, digamos, el influjo hormonal de los ovarios también se ha identificado con una disminución del riesgo de cáncer de mama entre un 43 a un 56% en las pacientes portadoras. Entonces, ¿cuándo lo vamos a hacer? Para las mutaciones, como lo habíamos hablado, el BRCA2 tiene una incidencia, digamos, de aparición más tardía. Entonces, en las pacientes con mutaciones de BRCA1 entre los 35 a los 40 años y en las pacientes con mutaciones de BRCA2 debería ofrecerse entre los 40 y los 45 años, obviamente siempre teniendo en cuenta el deseo personal, sobre todo reproductivo de la paciente. Y entonces después tenemos que evaluar el requerimiento de terapia de reemplazo hormonal solamente con estrógenos en las pacientes sin útero y combinado en las pacientes que tengan útero todavía. También la modificación de los estilos de vida es clave, la suplencia con vitamina D y la suplencia con calcio y el seguimiento con densitometría y perfil lipídico, pues buscando la aparición de osteoporosis y el aumento del riesgo cardiovascular. Y entonces, ¿en quiénes deberíamos hacer histerectomía? Entonces, pues básicamente en las pacientes en donde se haya identificado cáncer de endometrio, individualizando según los deseos de la paciente, porque aún no hay evidencia significativa que hable sobre la relación con el cáncer endometrial particularmente. Y nuevamente, en este caso, pues el reemplazo, la terapia de reemplazo hormonal solamente con estrógenos. Algo de lo cual nos habla muy claro ambas guías, tanto la de la ESMO como la de la NCCN, es que nosotros tenemos que hablar de las opciones reproductivas, no solamente para la reproducción en este instante de la paciente, sino también del riesgo que tiene la paciente de transmitir este tipo de variantes patogénicas. Entonces, hablar del diagnóstico prenatal que se puede hacer, el diagnóstico preimplantatorio, hablar de pues diferentes técnicas de reproducción asistida, obviamente la consejería y de las pruebas que se pueden hacer antes de. Este es un estudio que fue publicado este año que nos habla sobre los resultados en relación a las causas de mortalidad en las pacientes que tenían mutaciones BRCA1 y BRCA2 y que eran llevadas a salpingoforectomía bilateral. Fue un estudio de cortes longitudinal internacional que se condujo entre el 94 y el 2019 y abarcó una población total de 4.332 mujeres. Cuando ellos hacían el análisis después de haber sido llevadas a este procedimiento, los resultados en relación a mortalidad por todas las causas, se encontró que la salpingoforectomía reductora de riesgo era un factor protector para disminuir esta mortalidad. A las pacientes que
tenían en relación al análisis de la mortalidad acumulada estimada hacia los 75 años, se encontró que había mayor mortalidad acumulada en las pacientes que no fueron llevadas a salpingoforectomía reductora de riesgo, tanto en las pacientes con mutación BRCA1 como en pacientes con mutaciones BRCA2. En general, el HR ajustado de las pacientes para la mortalidad por cáncer de ovario y de trompas de falopio propio también mostraba un factor protector, digamos, con la realización de la salpingoforectomía reductora de riesgo, y también identificaron este factor protector en relación a la mortalidad por cáncer de mama, reduciendo también la incidencia de este tipo de cáncer. Pero entonces en las pacientes que me dicen, yo todavía no he alcanzado mi deseo reproductivo, no quiero todavía hacerme salpingoforectomía o me preocupan los riesgos secundarios, ¿qué podríamos hacer? Entonces, diferentes guías proponen hacer un seguimiento multimodal. Nosotros sabemos que tenemos diferentes marcadores tumorales y la utilización de la ecografía transvaginal, que digamos que debería ser el gol estándar en relación al diagnóstico y al estudio de las lesiones anexiales. Entonces ellos proponían plantear un esquema multimodal en donde se utilizaran estos combinados, y a partir de este surge el algoritmo ROCA, que el algoritmo ROCA como algoritmo se aplica solamente a las pacientes con mutaciones BRCA1 y BRCA2. Entonces nos ayuda pues a hacer la detección, digamos, temprana. Entonces, en estadios tempranos, cuando ya se haya producido el cáncer, se utiliza pues en las pacientes que no quieran ser llevadas en las edades recomendadas para salpingoforectomía reductora de riesgo, y utiliza el CA-125 cada 3 meses y la ecografía transvaginal cada año como método de seguimiento. Este algoritmo uno lo mete, digamos, en la página, mete el valor de CA-125 y lo que nos va a ayudar a establecer con este CA-125 es establecer un riesgo bajo, un riesgo intermedio, un riesgo alto. Usualmente estas pacientes con riesgo intermedio se recomiendan repetir el CA-125, y las pacientes que nos den un riesgo alto deberían ser llevadas a eco transvaginal si sale alto, o cada año en el tamizaje normal del algoritmo. Entonces, la sensibilidad de este se identificó más o menos en un 94.7%, con un valor predictivo positivo del 10.8%, pero un valor predictivo negativo del 100%. Les traigo también este estudio que fue publicado. Este es uno de los estudios bajo el cual en la guía de la NCCN se justifica el por qué utilizar este algoritmo. Es un estudio ya antiguo, fue publicado en el 2009. Fue un ensayo aleatorizado y controlado que siguió 202.638 mujeres. Este algoritmo es de mujeres posmenopáusicas. En este se dividieron pues las pacientes en un grupo control, un grupo que fue llevado a este algoritmo multimodal y otro grupo que fue llevado solamente a vigilancia por ecografía. Y se hizo un seguimiento evaluando pues los valores de CA-125 en diferentes momentos y en diferentes semanas. Lo que básicamente al final ellos hicieron fue dividir la población en aquellos que tenían algún hallazgo inespecífico en relación al cribado, que requerían ser llevadas a ecografía, aquellas que tenían un elevado riesgo, o en los pacientes que tenían un riesgo intermedio. Y en relación a los resultados, encontraron que cuando hacíamos el grupo control, pues no se hacía nada. En el grupo cribado del cribado multimodal, entonces identificaron que 47 pacientes de ese grupo total durante el seguimiento tuvieron o presentaron un cáncer primario de ovario y de trompa de falopio, y en el grupo de la ecografía 53 mujeres fueron identificadas con este tipo de cáncer. Ya habiendo identificado, se devolvieron a mirar entonces cómo, digamos, que habían sido remitidas finalmente al diagnóstico. Entonces evaluaban cuáles habían sido llevadas a una prueba repetida o cuáles se habían mandado directamente a una evaluación clínica con gineco-oncólogo, identificando que pues pese a que la ecografía se enviaba más a otra prueba repetida, la sensibilidad fue muy parecida entre los dos grupos para la detección de esos casos positivos que se identificaron.
Y en relación a las pacientes que se identificaron con cáncer de ovario de trompa de falopio en el seguimiento, el 48.3% de estas pacientes estaban en estadios 1 y 2. Luego, a partir de ese estudio, se hizo un seguimiento ampliado de esa misma población, llevándola a un seguimiento completo en total de 11.1 años, con la misma estrategia, digamos, de cribado. Y la búsqueda en esta ocasión era mirar qué tanto lograba reducir la mortalidad y qué tanto específica para cáncer de ovario y qué tanto la reducía para cáncer de ovario y de peritoneo. Y encontraron que en el cribado multimodal ambas reducciones de mortalidad eran mayores que cuando se hacía solamente por ecografía. Este fue otro estudio, este sí es un estudio o un proyecto que se conoce como ALDO, que es básicamente el Avoiding Late Diagnosis of Ovarian Cancer. Este fue publicado el año pasado y trataba también de buscar cuál era el desempeño en general en el algoritmo, para el algoritmo ROCA. Este hacía un seguimiento cada 4 meses de las pacientes y las clasificaba igual en un riesgo normal, riesgo medio elevado, moderadamente elevado o significativamente elevado, y acogió una población de 767 mujeres. Fue un estudio prospectivo aleatorizado. No aleatorizado. En este se identificó que 8 pacientes que fueron llevadas a este tipo de cribado habían sido identificados con cáncer de ovario, 2 porque durante el seguimiento se había identificado que tenían un alto riesgo, pese a que no tenían tumor, pese a que el plan inicial era llevarlas a salpingoforectomía reductora de riesgo. 2 de estas pacientes se identificaron con un tumor ya presente, un cáncer activo. Los otros 6, 3 pacientes fueron, digamos que identificadas con estadios por debajo del estadio 3A y 87% de estas pacientes lograron ser llevadas a una citorreducción completa, que recordemos es un factor pronóstico importante en las pacientes. El rendimiento de la prueba se estableció con una sensibilidad del 87.5%, una especificidad del 99.9%, valor predictivo positivo del 75%, y un valor predictivo negativo, que es muy importante, de un 99.9%. Y cuando hacían como el ajuste de los años de vida ganados en relación a la calidad de vida, se daban cuenta de que se ganaban más años de vida y que digamos, como lo que significaba para el sistema de salud en términos de costo, también favorecía la utilización de este algoritmo. Entonces, ¿qué propone la guía de la ESMO? Entonces propone que en las pacientes con riesgo de cáncer de ovario se haga un screening. Ellos digamos que lo ofertan cada 6 meses la ecografía transvaginal y el CA-125 desde la edad que debería ser llevada a la salpingoforectomía reductora de riesgo, que para el BRCA1 recordemos es de 30 a 40 años, y en las pacientes BRCA2 igual, pero desde los 40 a los 45 años. Hay un apartado en ambas guías que habla sobre la prevención y es, bueno, ¿será que en estas pacientes, digamos, el utilizar tamoxifeno antes de que aparezca el cáncer de mama sería útil? En relación a la pregunta, de la misma forma de que cómo podríamos prevenir en estas pacientes el cáncer de ovario, ponen los anticonceptivos orales. En relación a estudios que han arrojado que lograría disminuir un 45, un 50% el riesgo en pacientes con BRCA1, un 60% en pacientes con BRCA2, con un OR que es protector, pero que en relación al cáncer de mama después de los 5 años de uso se convierte en un factor de riesgo, especialmente para diagnóstico de cáncer de mama antes de los 40 años. Ya el síndrome de Li-Fraumeni, que es el otro, digamos, como síndrome grande que aborda la guía, entonces lo vamos a desarrollar a partir de una paciente de 28 años, también nulípara, que a los 5 años le diagnosticaron un tumor cerebral y en este momento acude por un diagnóstico reciente de un cáncer de mama, en este caso HER2 positivo, pero con receptores de estrógeno y progestágeno negativos. Entonces ahí uno dice, son 2 tumores centrales, que ya voy a hablar de este tipo de tumores. Entonces
qué mutación podemos sospechar y si este tipo de pacientes, así como otras mutaciones no BRCA1, BRCA2, tienen formas de hacer el seguimiento para el diagnóstico temprano. Entonces, el gen T53 también es uno de los genes más importantes en relación a la producción de proteínas supresoras de tumores. Se conoce como el guardián del genoma y se encarga de, primero, detener el ciclo celular si sensa algún daño, activar las enzimas que van a hacer la reparación e inducir la apoptosis en las células en que definitivamente no lo logren. Y ahí hay un término muy importante y es la senescencia celular, que es detener la célula en relación a su replicación, más no en relación a, y en su reparación del ADN, más no en relación a su capacidad de multiplicarse. Entonces, el síndrome de Li-Fraumeni va a estar asociado con tumores centrales, que ellos los describen como tumores cerebrales, cáncer de mama, carcinoma adrenocortical, sarcomas de tejidos blandos, osteosarcomas y el cáncer gástrico y el cáncer de colon. El patrón hereditario de este tipo de síndrome es un patrón autosómico dominante y pues se genera por aberraciones en el gen P53. Vamos a tener unos criterios clásicos y unos criterios que fueron revisados posteriormente en el 2015. Entonces, los criterios clásicos es que que tengan un miembro de la familia que se haya identificado con la variante patogénica del P53, que el paciente haya sido diagnosticado a los 45 años o antes con un sarcoma, o que tengan un familiar de primer grado diagnosticado con cáncer antes de los 45 años o menos. Que haya presencia de un familiar adicional de primero o segundo grado en la misma línea de consanguinidad con un cáncer diagnosticado por debajo de los 45 años o un sarcoma diagnosticado a cualquier edad. Estos criterios clásicos se relacionaron con una sensibilidad del 40% y un valor predictivo positivo del 56%. Y posteriormente se reevaluaron con los criterios de Chomsky, en donde lo primero era que el paciente tenga el antecedente de múltiples tumores primarios centrales, que fueron los que mencioné previamente, antes de los 36 años, que haya tenido un diagnóstico de un carcinoma adrenocortical a cualquier edad, y sin tener en cuenta los antecedentes familiares, o un cáncer en el plexo coroideo o rhabdomyosarcomas embrionarios anaplásicos a cualquier edad, también independientemente de los factores familiares. Y estos, digamos que lograban un valor predictivo positivo de un 20-35% con una sensibilidad del 95%. Pero finalmente lo que nos ayudan estos criterios es para saber a quiénes les vamos a pedir la prueba, que finalmente va a ser como el resto del tamiz que vamos a utilizar. Si se utilizaban los criterios clásicos con los de Chomsky, lográbamos una sensibilidad en relación al diagnóstico de un 95%. El cáncer de mama en las pacientes con Li-Fraumeni tiene un riesgo acumulado hacia los 70 años del 54%. Van a ser tumores que suelen ser HER2 positivos, independientemente de si son hormonopositivos en relación a su inmunohistoquímica. Suelen ser pacientes que tienen una buena respuesta al tratamiento, se diagnostica por debajo de los 30 años y usualmente está asociado pues a pacientes que tienen antecedentes familiares en un 75%. En relación al cáncer de ovario, son usualmente tumores más mucinosos que serosos. El riesgo acumulado hacia los 70 años que ellos mencionan es de aproximadamente el 15%, pero no dan ninguna otra recomendación adicional. En relación a la mastectomía reductora de riesgo, ellos dicen que no hay una edad establecida como para ofrecerla. El seguimiento se hace igual que en las pacientes con mutaciones BRCA1 y BRCA2, y para específicamente la salpingofrectomía reductora de riesgo, ellos tampoco proponen una edad para ofrecerla, y lo que sí nos sugieren es hacer una evaluación del riesgo individual. Proponen simplemente hacer ecografía transvaginal con CA 125 y la recomiendan cada 2 a 5 años a partir de los 30 a los 35 años, pero no emiten un algoritmo como de pronto el que tenemos para el cribado en las pacientes con BRCA1 y BRCA2.
Recomiendan hacer un examen físico cada 6 a 12 meses, que la colonoscopia y la endoscopia se haga cada 2 a 5 años desde los 25 años, un examen dermatológico anual a partir de los 18 años y la resonancia de cuerpo completo anual, de acuerdo pues obviamente al acceso que tenga cada uno a los servicios de salud. Y pues el asesoramiento genético siempre y hablar pues de todo el tema de las opciones reproductivas y las pruebas preimplantatorias pues para disminuir el riesgo de que la transmitan. Y entonces, ¿qué pasa con estas pacientes que no tienen mutaciones BRCA1 y BRCA2? Que en realidad en las guías no hay una recomendación puntual para cada una de estas poblaciones. Entonces, en relación al tamizaje genético, hay que acogernos a la tabla de remisión para tamizaje de la NCCN. Individualizarlo, no solamente en relación al riesgo reproductivo, sino pues a las consecuencias que podría tener en su vida, digamos, en su calidad de vida, pues el procedimiento y al riesgo individual que tiene cada variante patogénica. Y en relación, pues, a qué pasa si no se quieren hacer la salpingoferectomía, no dan recomendaciones al respecto, digamos que sí dejan muy abierto la utilización de la ecografía y el CA 125, pero no existe una recomendación específica para esta población. Entonces, como conclusión, pues primero, la anamnesis es fundamental en el establecimiento del riesgo de cada uno de nuestros pacientes. Si yo no le pregunto qué antecedentes familiares de importancia tiene la paciente, nunca voy a poder orientarla, no solamente para el cáncer heredofamiliar en relación al cáncer de ovario, sino también el cáncer de endometrio y otros tipos de hereditarios de cáncer. En las pacientes con mutaciones del IFRA-UMEN y las mutaciones BRCA1 y BRCA2, pues son las principales mutaciones que se han asociado en relación a este tipo de síndromes hereditarios. Son las que más se han estudiado y que tienen un poco más de recomendaciones específicas. En las pacientes con mutaciones BRCA1 y BRCA2, entonces, ofrecerlo la salpingoferectomía reductora de riesgo a partir de los 35 años en BRCA1, a partir de los 40 en BRCA2, y pues recalcar en las pacientes que esta intervención se ha identificado como que un factor importante en la reducción del riesgo de cáncer de ovario hasta en un 3.8% y la mortalidad específica tanto por cáncer de ovario como por cáncer de mama. Y que pese a que no existe pues recomendaciones claras en relación a la salpingoferectomía en otras mutaciones o al seguimiento, se debe individualizar muy bien con cada paciente y pues por lo menos poder pensar en utilizar la ecografía y el CA 125 en caso de que las pacientes no acepten la realización del procedimiento. Esta fue la bibliografía revisada, espero que les haya gustado la revisión. Bueno, Juliet, muchísimas gracias, una excelente revisión. No es un tema tan común, no es un tema que uno lo tenga todos los días en el consultorio, por eso existen un montón de herramientas que nos mostró Juliet en internet para poder tener a la mano cuando necesitemos consultarlas, cuando necesitamos medirlas. No es un pecado consultarlas delante de la paciente, evaluarlas con los factores de riesgo que ellas puedan tener y no perderlas de vista. Es muy común esas pacientes que a veces no investigamos un poquito en su pasado, que se nos pase tenerlas con un seguimiento especial. Desafortunadamente, no se ha inventado una prueba de tamizaje para el cáncer de ovario que sea costo efectiva y que reduzca la mortalidad por cáncer. Acuérdense que todas las pruebas de tamizaje o de cribado se crean es para disminuir mortalidad del evento. Entonces, hasta ahora no hay ninguna prueba de tamizaje para cáncer de ovario, pero pues en estas pacientes que sí logramos identificar con algo de riesgo para cáncer de ovario, pues tenemos muchas herramientas para seguirlas y para disminuir ese riesgo porque es un cáncer con alta tasa de mortalidad. No sé si tengan preguntas, dudas. Yo tengo una pregunta. Sí, señor. Yo me perdí un pedazo de la charla porque me quedé sin internet, pero hasta donde entendí este sistema de cribado es para pacientes portadoras de genes
de oncogenes asociados con cáncer de ovario. ¿Estoy equivocado? Sí, estos pacientes son ese grupo de alto riesgo que tienen mutación BRCA1 y 2, Sí, y todas las pacientes que tienen primer línea de primera línea, listo. Bueno, entonces la pregunta mía es muy boba, pero me parece que puede ser pertinente y es, ¿hay algún tipo de sistema de cribado para población general? No población con riesgo por ser portadoras de oncogenes asociados a cáncer de ovario, de mama o de páncreas, sino básicamente para población general. ¿Alguna recomendación a partir de tal edad, hágale una ecografía, a partir de tal edad, hágale tal cosa? ¿Existe eso o no? No, Doc, lo que les estaba diciendo, en cáncer de ovario no hay ninguna prueba de tamizaje para la población general. Acuérdense que las pruebas de tamizaje están hechas es para disminuir mortalidad en el evento, o sea, mortalidad en cáncer de ovario en este caso, y no hay ninguna herramienta costo efectiva que nos disminuya esa tasa de mortalidad. Normalmente en las pacientes que asisten a la consulta de ginecología dentro de su control general, muchos de los ginecólogos toman ecografías como de seguimiento para control, porque es un órgano que no podemos ver, no podemos, a menos que, o palpar, a menos que tenga alguna alteración, pero hasta este momento los estudios que corrieron para ver si la población general se puede hacer cuidado, no hay ninguna con esas características, que es una prueba que sea, acuérdense que para las pruebas de tamizaje tiene que ser una prueba que sea accesible, que sea barata, que sea fácil de hacer, que sea reproducible en toda la población general, y hasta el momento pues se ha visto que haciéndole una ecografía transvaginal a las pacientes no tenemos el impacto en mortalidad del evento. Por ahora no es Listo. definido. Muchas gracias, muy amable. Erika tiene pregunta. Hola, buenas tardes, doctora Julie, gracias por la exposición. Yo tengo una pregunta, o sea, esos algoritmos, no me queda claro, si una paciente se somete a una cirugía reductora de riesgo, ¿igual se haría el mismo seguimiento? Y la otra pregunta es cómo, pues cuando uno hace esas cirugías reductoras de riesgo, a veces hacen como diferida, ¿no? O sea, que primero la salpingectomía y luego la oforectomía por el tema de la menopausia temprana y demás, lo mismo, o sea, en ellas cambiaría de pronto el riesgo entre quitar los ovarios al tiempo o quitarlos después y el seguimiento que uno les haría a esas pacientes en cuanto al tamizaje. ¿Puedo contestar esa pregunta, doctora? Claro. Vale. Pues mira, Eril, de lo que revisé, sí, digamos que hay estrategias en donde en la búsqueda de disminuir los síntomas que conlleva hacer la oforectomía per se en las pacientes, se ha buscado la estrategia de hacer primero la salpingectomía, buscando llevar a la paciente a una edad estimada de su menopausia y luego hacen la oforectomía, pues bajo la premisa de que un gran porcentaje de los tumores de ovario vienen de la trompa de falopio. Sin embargo, hay muchos estudios que dicen que no tienen una estadística significativa, y también se han encontrado estudios en donde en la evaluación de la realización de la salpingoforectomía reductora de riesgos, digamos, por ejemplo, sobre el ligamento infundíbulo pélvico, han encontrado que las células del ovario se extienden sobre el mismo. Entonces, si nosotros vamos a quitar la trompa y incluso el ovario puede tener extensión a nivel de las estructuras cercanas, en realidad yo no le disminuyo suficiente el riesgo haciéndole solamente la salpingectomía. Y la otra pregunta era, ¿hasta cuándo llevamos las pacientes el seguimiento? El seguimiento se lleva hasta que se realiza la salpingoforectomía reductora de riesgo con los algoritmos. Gracias, Julie. Te complemento un poquito eso del el tema de la salpingectomía. Digamos que eso ha sido un tema de discusión en Congreso. Si estas pacientes se benefician de ser llevadas a salpingectomía no más, inclusive sin quitarle sus ovarios, teniendo la mutación. El 80 o casi 90% de los tumores epiteliales de ovario se originan en la trompa. Y hay estudios que sí apoyan llevar a estas pacientes a salpingectomía, evaluando
si solamente tienen BRCA2, que es un poquito menos de riesgo, y que no tengan línea familiar, o sea, que en la familia nadie haya hecho cáncer. Entonces, hay pacientes que son muy reacias a esto y hay que ser muy claros en darles la información clara de qué porcentaje pueden llegar a tener de cáncer de ovario o un cáncer con alta tasa de mortalidad. La estrategia de salpingectomía en población general sí es una buena estrategia para disminución de cáncer de ovario. Por eso las pacientes histerectomizadas se llevan a salpingectomía. Y por eso hay como un movimiento en aras de poder hacer salpingectomías oportunistas que dicen que usted entró a la cavidad para hacerle una colecistectomía en una paciente ya que tiene paridad satisfecha, poder quitarle los ovarios, o pacientes que por alguna cosa le van a hacer una laparoscopia por endometriosis y no tienen deseo de paridad, poder quitarle los ovarios independientemente que no tengan PRCA, y es pues de la única estrategia que en este momento hay estudios corriendo a ver si puede ser una estrategia para disminuir la tasa de mortalidad, porque hasta ahora pues no hemos encontrado cómo detener ese cáncer que aunque su incidencia no es tan alta, la tasa de mortalidad es muy, muy alta, y no, cuando se manifiesta lo encontramos en estadios avanzados. Entonces, digamos que en una paciente uno tiene que sopesar, si al menos se deja quitar las trompas, es un punto ganado. O sea, no engancharse con las pacientes que no, porque si al menos le quitamos la trompa, algo le estamos quitando de riesgo para desarrollarlo. Ahora, sí hay que ser claro que no le podemos decir que no lo va a hacer, porque no quitamos el órgano principal, pero sí disminuimos en una parte importante pues el riesgo asociado que tiene de su mutación. Listo, gracias, Doc. Gracias, Julie. No sé si alguien más tiene preguntas. Digamos que es súper importante tener claro cuando tenemos pacientes con antecedentes en la familia de cáncer de mama, preguntarle si a la mamá pues, o el antecedente tuvo estudio genético. Si no lo tuvo, saber qué más líneas hay de cáncer de mama o de ovario dentro de la familia, y garantizar el estudio genético para la descendencia. Es muy importante porque mucha gente dice, no, mi mamá lo tuvo, pero hay que pensar de la paciente hacia adelante, hacia su descendencia, que es realmente donde podemos impactar. Todas las pacientes diagnosticadas con cáncer de ovario hay que hacerles estudios genéticos, sobre todo los serológicos de alto grado, son los que más se asocian a mutación, siempre se debe hacer y siempre se debe hacer la consejería genética. Y pues siempre tener en mano un poco de algoritmos para evaluar riesgo, mirar las guías de la NCCN para clasificar, porque uno a veces, como no es tan frecuente, pues pasar por alto detalles. Doctor Lamprea. Buenas tardes, felicitar primero que todo a Juliet por la charla tan completa y a ti por toda la asesoría. Y con respecto a la pregunta del doctor Orjuela, yo tenía también lo siguiente: nosotros, como somos ginecólogos generales, el doctor hace ecografía, yo hago colposcopia, pero nosotros vemos pacientes en general de la comunidad. Vemos que cuando hay masas anexiales, en una revisión que hicimos en la Liga contra el Cáncer, nosotros hacíamos el algoritmo Roma, y en una época, así como el software para el papiloma, existía uno que era Adnex y IOTA. Sí. ¿Eso ha perdido vigencia o se sigue usando? No, ese se sigue usando. Digamos que esos son estrategias que el algoritmo de Roma da mayores resultados para pacientes premenopáusicos, ¿sí? Digamos que pacientes posmenopáusicas sensibilidad alta. El Roma es para esas pacientes premenopáusicas o perimenopáusicas en las que el riesgo de malignidad es un poco más difícil de medir. Entonces, utilizando el H4
y haciendo pues combinándolo con el CA 125, ese algoritmo nos aporta un riesgo como tal. El APEX también es un índice que a mí me parece que es el más completo para definir eso, y eso también está, antes se podía medir en la página directamente, ahora lo quitaron, pero hay otras páginas que lo tienen para evaluar el riesgo de benignidad o de malignidad, porque pues evalúa las características de la masa, el índice, el tamaño tumoral. Entonces, toda esa información lo que hace es traducirlo en evaluar riesgo. Ahora, ¿qué cosa también hemos tratado de organizar y que sea algo como un poco más homogéneo? Sean los informes de ecografía. Para nosotros es muy importante, así como la mamografía nos dota un BIRATS, dependiendo de eso sabemos tasas de riesgo. Para ecografía tenemos ORATS, que también asociado a las características de la masa, más los marcadores tumorales, nos arroja un riesgo para nosotros poder abordar esas pacientes y saber si necesitan biopsias por congelación, si tiene que ser manejada por ginecología oncológica. Entonces, el poder unificar, no quitarnos como de la cabeza esos reportes de masa compleja o masa simple, y queda uno como, bueno, todo lo complejo es malo y todo lo simple es bueno. No. Se ha tratado con el grupo de radiología, al menos de Clínicas Colsanitas, por unificar el informe de ecografía para que nos den esas características y nosotros poder guiar y mejorar el diagnóstico de estas pacientes y el manejo de estas pacientes. Además del seguimiento, porque hay muchas, creo que dieron una charla en una de las reuniones académicas de la contemplación de las masas anexiales. Esa la vimos y es súper interesante porque hay muchos pacientes que nos llegan a nosotros con 9 años de seguimiento, no sé cuántas ecografías, por decir, venga, o sea, contemplar una masa anexial 9 años como que no tiene sentido. Entonces, al unificar esos informes, nos aportan información para definir conducta. Muchas gracias, Lina. Bueno. Yo creo que ya tenemos una hora de conferencia. Si no hay más preguntas, yo creo que podemos dar por terminada la charla. No sé, Lina, si tiene algún comentario final o algo. No, pues yo creo que la charla estuvo súper completa. Cualquier duda que tengan, pues ya saben que estamos abiertos a cualquier consulta, lo que necesiten. Y no, pues nada más por ahora. Bueno, entonces buena noche para todos. Descansen. Nos vemos el otro jueves a las 7 de la mañana en la revisión del servicio y por la noche en la charla. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. Que tengan buena tarde. Muchas gracias.